Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Listos para conversar, amigos, de nuevo con ustedes en Entrevista Venevisión con Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad. Bienvenido a Venevisión. Gracias, Eduardo, un placer. Felipe González, su presencia en Venezuela en los términos en los que se están desarrollando sus actividades, ¿cuál es la consecuencia de fondo, la más importante que puede dejar? Yo creo que es la presencia de uno de los líderes mundiales más importantes que existan, que ha tenido una preocupación sobre el tema venezolano desde hace muchísimos años, que ha tenido un talante democrático incuestionable y que es de las figuras más respetadas en el concierto político mundial. Viene a Venezuela, producto de la crisis que está viviendo, invitado por un sector que es la Unidad Democrática para constatar la situación de los presos políticos. Ha tenido una actuación, por cierto, ya se fue de Venezuela, por una actuación absolutamente responsable, muy cuidadosa en términos de lo que significa lo que él representa, y lo que ha tenido por parte del gobierno es una andanada de ofensas que demuestra claramente el aislamiento del gobierno nacional y el profundo irrespeto que se siente por quien pueda pensar o tener una opinión distinta al gobierno. Felipe González está preocupado por la situación de la democracia en Venezuela, está preocupado por la situación de los venezolanos que están pasando necesidades. Ayer nos decía que el clima de convivencia en Venezuela, en la Venezuela de hoy, es totalmente distinta a la que vino la última vez invitado por Hugo Chávez. Pero cuando tú ves que quien antes ha venido 3 veces a Venezuela y las 3 veces ha sido recibido por el presidente Chávez y esta vez lo que recibe es una andanada de ofensas del gobierno nacional, te das cuenta que ese clima de convivencia tiene que ver también con la pérdida de legitimidad frente al mundo de un gobierno que ha hecho de la persecución política su arma para poder tratar de acabar con quien piensa distinto. Entonces, creo que el tema de Felipe González va más allá de las groserías y ofensas que se le puede dar de parte del gobierno nacional. Qué raro que estos que hoy acusan a Felipe González de delincuente, de paraco, de ladrón, no dijeron nada cuando vino y pasó 5 horas reunido con el presidente Chávez, consultado por el presidente Chávez varias veces sobre su opinión en distintos temas nacionales. Ahora resulta que para el gobierno de Maduro este es un traidor a la patria, o como pudiera decirse, un enemigo de la patria. En ese sentido, nosotros deploramos lo que ha sido la retórica del gobierno nacional, nuestro respeto a Felipe González y nuestro agradecimiento a su preocupación por lo que está pasando en Venezuela. Se fue porque no se le permitió ir a ver a Leopoldo López y a Daniel Ceballos, que llevan ya más de 17 días en huelga de hambre, y en todo caso lo que sí dejó fue un compromiso para luchar, no solamente por la libertad de ellos, sino por lograr porque en Venezuela se pueda tener un proceso electoral con una veeduría internacional que garantice el resultado de quienes ganemos ese proceso electoral, de quienes ganen ese proceso electoral. Y en ese sentido nosotros lo que le pedimos, no solamente a Felipe González, sino a todos los líderes del mundo, que entiendan que se puede ser amigo de un gobierno, pero mucho más importante es ser amigo de las democracias y de los pueblos. Has nombrado a Daniel Ceballos, a Leopoldo López, que se plantearon con un objetivo importante en esta visita, en saludarles, en escucharles, en gestionar todo a favor de la circunstancia en la que se encuentran. Pero, ¿qué está pasando con la salud de Daniel Ceballos, con la situación de Leopoldo López? Huelga de hambre, ha dicho la fiscal general que mandó a hacer una verificación médica de Ceballos y que está en perfecto estado. Voceros de Voluntad Popular ha dicho que particularmente Ceballos está en muy malas condiciones. ¿Qué está pasando con ellos? Mira, lo primero que debo decir es que nos parece absolutamente irresponsable por parte de la fiscal que se diga que está en perfectas condiciones cuando todos sabemos que lleva 18 días en una huelga de hambre. Ayer su esposa nos contaba que la última vez que tuvo oportunidad de conversar por teléfono con Daniel, Daniel decía que tenía una molestia importante en un riñón, que le costaba mucho poder orinar, y es consecuencia directa de la situación por la que está atravesando, que además es una situación muy humillante, porque Daniel, que ha sido electo 3 veces en su ciudad, con el voto del pueblo, cuando tú actúas de esa forma contra un líder, estás actuando contra el pueblo que lo eligió, y que se le haya rapado la cabeza, se le haya uniformado y se le haya metido en una cárcel de altísima peligrosidad como esa, no es otra cosa que una humillación para quien simplemente por pensar distinto está detenido. Y ahí hemos exigido una cosa: primero, que
que sea trasladado de una vez por todas de nuevo a Ramo Verde, porque no hay ninguna razón por la que esté allí. En segundo lugar, que tenga atención médica permanente. Y en tercer lugar, que el gobierno entienda que lo que están pidiendo no es otra cosa que la garantía de que pueda haber un proceso electoral este mismo año. Nicolás Maduro en una de sus alocuciones llegó a decir que efectivamente este año vamos a elecciones y que el 5 de enero va a estar instalándose la nueva Asamblea Nacional. Qué bueno que lo haya reconocido, pues dejen el miedo, vamos a la fecha. Habló de firmar un acuerdo para el respeto de los resultados. Vamos a meterle a ese acuerdo la veeduría internacional que sea absolutamente objetiva para garantizar la transparencia del proceso. Vamos a meterle a ese acuerdo que el gobierno no puede inhabilitar ni sacar del juego a nadie que quiera ser representante del pueblo venezolano o de una de las alternativas. Vamos a firmar ese acuerdo y vamos a darle garantía a los venezolanos que nos vamos a contar y que va a ser el proceso electoral el que va a permitir que el pueblo venezolano pueda decidir su futuro. Yo creo que estamos viviendo, Eduardo, la crisis política institucional más grave que hayamos tenido en los últimos años en Venezuela. Que la gente no tenga cómo comer, que hoy varias ciudades tengan un paro de transporte que tiene prácticamente caminando a pie a la gente en Venezuela porque no hay repuestos, porque no se pueden mantener las unidades, porque la inseguridad cobra vida de los transportistas, que la gente no consiga medicinas, mientras una candidata diputada dice que lo que hay es que sembrar el acetaminofén si no se consigue. Te das cuenta que estamos en un nivel de irrespeto al ciudadano común y que el drama que está viviendo el pueblo es tan grande que la única alternativa que tenemos es poder votar y todos votando, uniendo al país en torno al cambio, pasarle factura al gobierno de Maduro, pero abrir las puertas al futuro también para que tengamos una nueva Asamblea Nacional que pueda permitir los cambios que el país está reclamando. En ese reclamo del país, ¿cuál es el mensaje necesario? Quizás las circunstancias actuales obligan a una mirada lo más común posible de las dificultades que nos afectan a todos por igual, más allá del discurso político que se debe confrontar en toda cita electoral, porque hay que medirse. Ustedes que están en la calle, ustedes que necesitan conectarse con la gente, ¿qué han encontrado? ¿Qué nivel de entusiasmo, de interés puede haber en el conocimiento, en la llegada de esa fecha de elecciones primarias? Mira, por supuesto que la gente quiere saber cuándo vamos a votar. Y yo creo que existe, sobre todo en los sectores populares, Eduardo, una necesidad de poder buscar una salida a la crisis que estamos viviendo. Lo primero que existe es una palabra que me he encontrado en cualquier cantidad de barrios en Venezuela, es una profunda humillación y una gran indignación frente a lo que significa que una persona de 80 años tenga que hacer 4 horas de cola para poder conseguir azúcar, o que una mujer embarazada de 8 meses tenga que hacer colas durante 6 horas para conseguir pañales, o lo que significa recorrer 70 farmacias para poder conseguir la medicina para una niña que convulsiona. Todo eso que es la realidad que vivimos los venezolanos todos los días, obliga al venezolano a tener, por supuesto, un interés en participar y votar. Pero creo que el sentimiento de frustración, de humillación, de indignación que hoy siente el pueblo venezolano con el gobierno nacional tampoco se ha traducido, gracias a Dios, en una resignación. Y eso es muy importante. Decirle al pueblo de Venezuela que eso puede cambiar y que nadie tiene por qué acostumbrarse a vivir como estamos viviendo. Y que para eso tenemos que tomar el control del futuro de nuestra patria, votando, participando democráticamente y logrando cambios en paz. Entonces, cuando tú le dices a la gente que este año podemos votar y que votando pueden decidir su futuro y que con una nueva Asamblea Nacional podemos lograr medidas para frenar esta política económica del gobierno que es desastrosa, para investigar la corrupción, para promover la producción nacional, la gente te dice, ¿cuándo vamos a tener esa oportunidad de votar? Y ahí yo creo que hay una gran posibilidad de convertir esa frustración en un gran entusiasmo, en una energía gigante que pueda reunir a más del 80% de los venezolanos en torno a la palabra cambio y en torno a la palabra futuro. Por eso yo creo que el gobierno no termina de dar la fecha. Por eso el gobierno hace declaraciones tan irresponsables como la del ministro de la Alimentación, que te dicen 2 meses eso va a estar resuelto porque estaremos en campaña, me imagino yo que será la razón, y ahí vamos a buscar unos alimentos. Y entonces la gente que ha pasado estos 2 años pasando necesidad y gente que hasta muerto, producto de no tener las necesidades básicas cubiertas, entonces eso no importa. O ver al ministro de Relaciones Interiores que te dice de una forma absolutamente desfachatada que él no cree en estadísticas, pero que él le jura a la periodista que la inseguridad está bajando cuando todos los días ves que esa no es la realidad. Pues el venezolano tiene derecho a rebelarse. Y la mejor forma de rebelarse es aceptando ir a hacer una cola, la cola de la dignidad y la cola de la esperanza, que es la cola de votar, la cola de poder sufragar.
y que ese futuro nos pertenezca a todos los venezolanos. Por eso seguiremos luchando, no solamente por fecha, sino por condiciones y por respeto al resultado y sobre todo por el respeto a la decisión de la mayoría. Una nueva Asamblea Nacional es lo mejor que le puede pasar, inclusive a este gobierno que ya no tiene capacidad de resolver los problemas de los venezolanos. Venezuela está primero que un grupo enquistado en el poder y el pueblo venezolano tiene derecho a tener un futuro mejor. Muchísimas gracias, Tomás Guanipa. Gracias a ti, Eduardo. Hasta pronto. Secretario General de Primero Justicia, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad. Vamos a la pausa, queda mucho más para ustedes.